Nuestro texto viene de Marcos 10, versículos 17 a 31. Oiga la palabra del Señor. Cuando Jesús estaba empezando una jornada, le vino corriendo un hombre arrodillándose ante él, diciéndole: Buen Mestre, ¿qué debo hacer para heredar la vida de la edad vindoura? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. ¿Tú conoces los mandamientos? No matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y tu madre. Él le dijo: Mestre, todo esto he observado desde mi juventud. Jesús, mirándole, le amó y dijo: le falta una cosa. Va, venda todo lo que tienes, dé el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Escuchando esto, estaba atónito y salió de luto, pues tenía muchas posesiones. Luego Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: cuán difícil será para aquellos que tienen bienes entrar al reino de Dios. Y los discípulos estaban perplejos a estas palabras, pero Jesús les dijo: hijitos, cuán difícil es entrar el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que para alguien rico que entre el reino de Dios. Jesús les miró y dijo: para los mortales es imposible, pero no para Dios. Pues con Dios todo es posible. Pedro empezó a decirle: mira, Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirle. Y Jesús dijo: verdaderamente les digo que nadie que ha dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, por mi causa y la causa de las buenas nuevas, que no recibirá 100 veces en esta edad casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y terrenos con persecución. Y en la era por venir la vida de la eternidad. Pero muchos que son primeros serán últimos, y los últimos primeros. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Jesús tuvo mucho que decir referente a las posesiones, a las riquezas, a lo largo de su ministerio. Mientras la iglesia casi no habla mucho de dinero, a no ser en casos de estos que van hablando un evangelio de la prosperidad, o algunos que dicen que el dinero debe simplemente ser entregado en las manos de las iglesias o de algunos predicadores célebres. Hablamos un poco sobre entregar el diezmo de forma fidel, pero otros sí casi no hablamos de economía, de dinero. Pues no queremos quedarnos confundidos con estos charlatanes que simplemente quieren abusar de un mensaje supuestamente de Dios en ganancia. ¿Cómo podemos recobrar las enseñanzas de Jesús
referente a la riqueza y la economía sin caer en la trampa dejado frente nuestro por estos malos actores. Creciendo en Brasil, yo iba a la iglesia con gente pobre. Pero a lo largo de la semana yo iba a escuelas particulares, privadas. Iglesias que daban clase en inglés y también en portugués. Yo iba a escuela con gente con muchos más recursos que yo. Hijos de americanos trabajando con multinacionales, hijos de diplomatas, hijos de brasileños, dueños de mucha riqueza. Gente que quería que sus hijos, sus nietos, sobresalieran económicamente, saliendo de la escuela, pudiendo hablar inglés como alguien nativo al inglés. Regresando a la iglesia, yo vivía en un cierto conflicto, no sabiendo en dónde radicarme, cómo identificarme. Mis colegas de escuela eran de una clase económica social, los de la iglesia otra, y al otro lado de la pared de la escuela había otra cantidad de gente subsistiendo apenas. Y yo no sabía cómo identificarme y cómo evaluar la riqueza de mi familia. No podíamos compararnos con mis colegas de clase. Pero en la iglesia era yo con quien nadie podía compararse. Pero los de la iglesia aún eran ricos en oposición a aquellos al otro lado del muro de mi escuela. Regresamos aquí a los Estados Unidos y sentíame menos que mediocre económicamente. Escuchando ecoar en mi mente el concepto de tantos brasileños diciendo que todos los americanos son ricos. ¿Cómo nos identificamos en esta historia? ¿Somos ricos? Si comparamos con esa gente del primer siglo de la Palestina, todos somos. Si nos comparamos con gente de África bajo el Sahara, ricos somos. La mitad de la población del mundo subsiste en menos de $6 por día. A la vez, el contexto en cual vivimos exige ciertas cosas de nosotros que serían extravagancias en otro contexto. ¿Quiénes somos aquí en ese texto? El rico vino a Jesús pidiendo ayuda. Quería saber cómo él podría encontrarse en medio o en camino, direccionado al reinado de Dios bajo el Mesías. Quería estar seguro porque aunque él era un hombre bueno, él no tenía seguridad, que él podría
existir en el reinado del Mesías porque sentía que alguna cosa le hacía falta. Jesús estaba bien con su actitud. Ese relato de los evangelios es el único que nos dice que Jesús encontró con alguien por primera vez y de inmediato le amó. Marcos describe el encuentro de Jesús con él como algo fuera de la norma. Jesús sintió una cierta atracción a él, pero continuando a hablar con él diciendo: necesitas ahora tomar todo lo que tienes, venderlo y entregar todo en beneficio a los pobres y luego ven y sígame. Y el hombre quedó atónito, chocado. No me gustaría a mí que fuera eso la descripción de mi encuentro único con Jesús. Que yo saliera sorprendido, perplejo y en llanto. Cuando consideramos lo que Jesús exigía de él, pero no deberíamos estar sorprendidos. No deberíamos de sorprendernos que él salió en amargura. No deberíamos sorprendernos que él no pudo cumplir con las exigencias de Jesús, pues muy difícil para nosotros simplemente entregar todo lo que tenemos en beneficio a los pobres para seguirle a Jesús. Tendríamos la misma dificultad. Los discípulos de Jesús tuvieron dificultad con estas palabras. Tanto que Jesús viró para ellos diciéndoles cuán difícil es para alguien que tiene riquezas que entre al reinado de Dios. Pedro rápidamente le contesta diciendo: pero Señor, nosotros hemos dejado casas, familia para seguirte. Dejamos todo de lado. Y Jesús responde: sí, Pedro. Y Dios no va a olvidar lo que ustedes y cualquier otro ha dejado de lado para seguirme y proclamar este evangelio. A la vez, junto con la recompensa en este mundo, vendrá persecución. La recompensa real vendrá al otro lado de la llegada del reino mesiánico. Pero muchos que son primeros serán últimos y últimos primeros. Hace unos 20 años me dieron un libro para leer porque un grupo de la iglesia lo iba a estudiar. Era el libro de un predicador de el Evangelio de Prosperidad. Yo conseguí leer unos 2 capítulos antes de tirarlo a la basura. Si tomara yo efectivamente la enseñanza de tal autor, tendría que definir que yo no podría estar en el centro de la voluntad de Dios, trabajando como pastor de esa iglesia. Más aún,
esta iglesia no podría tener un pastor que estuviera allí por la voluntad de Dios. Pues la definición del predicador que estaba escribiendo era de que si yo estuviera en el centro de la voluntad de Dios, mi cuenta bancaria estuviera sobreabundando de minuto a minuto. Esta iglesia tendría que haber multiplicado mi sueldo en 10 veces al mínimo para llegar a lo que defendía tal autor, ser la bendición de Dios sobre uno que se encuentra en el centro de su voluntad. Los discípulos no hubieran aceptado tal declaración. A la vez tenían alguna atracción a algo de sus conceptos. De que Dios bendice económicamente a aquellos que les son fieles. Jesús había utilizado gran parte de su ministerio defendiendo las necesidades materiales de las multitudes que le seguían. Curaba a los enfermos, daba de comer a las multitudes, dábales esperanza y un sentir de que Dios estaba a su lado, atendiendo a sus necesidades físicas. Los discípulos no podían concebir que las bendiciones de Dios no venían en forma material a aquellos que le eran fieles. El problema para Jesús con la riqueza no parece tanto ser que la riqueza sea mala, sino que caemos en una trampa con la riqueza. La trampa de este hombre rico. Pues él quería seguirle a Dios, pero estaba atado a sus posesiones. No podía despegarse de su riqueza. Y ya no era entonces él quien controlaba su riqueza, sino que la riqueza le controlaba a él. En cuanto miramos a las posesiones, a la riqueza, como siendo nuestra, mía, nos quedamos en la misma trampa. Porque quiero apegarme a las posesiones, a la riqueza, a las cosas que tengo, sin apegarme tanto a Dios. Confío en las posesiones y no en Dios. No los veo tanto como recursos para defender y expandir el reino de Dios, sino me quedo atrapado y esclavo. ¿A dónde queda nuestro tesoro? ¿Estamos atrapados con nuestra riqueza material? ¿O siguiendo a Dios y confiando no más en Él?